Buenas tardes, amigos y hermanos. Les invito a tener una palabra de oración y les doy la bienvenida a Joyas Auténticas. Mi nombre es María y vamos a orar para que el Señor, a pedir el Espíritu Santo para que el Señor nos ayude a entender la parte 5 de la serie de Daniel, capítulo 5 y la caída de Babilonia. Oremos. Amado Padre, en los cielos, de rodillas ante tu presencia, pedimos la presencia de tu Santo Espíritu para poner este tema en el registro público. Rogamos también que seas con los que van a estar escuchando este estudio para que entiendan el mensaje y puedan prepararse para estar firmes en la crisis de la ley dominical y habiendo acabado todo, salir vencedores. Son bendiciones que te rogamos, no habiendo méritos en mí, sino en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Entonces vamos a tener, como ya les dije, tengo aquí las notas de Daniel capítulo 5 y la caída de Babilonia, parte 5. Y vamos a empezar leyendo Daniel 5, verso 5. Daniel 5:5 que dice: y en aquella misma hora salieron unos dedos de mano de hombre y escribían delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la palma de la mano que escribía. ¿A cuál rey se está refiriendo el verso? Se está refiriendo a Belsasar, que fue el último rey de Babilonia. Y queremos hacer claro, si no ha estado claro en los anteriores estudios, que este capítulo de Daniel 5 se aplica al periodo de la crisis de la ley dominical. Y vamos a leer aquí una cita que está en Profetas y Reyes, página 385, párrafo 3, que dice: poco se imaginaba Belsasar que un testigo celestial presenciaba su desenfreno idólatra, pero un vigía divino, aunque no reconocido, y quiero que tengan en cuenta estas palabras, un vigía divino, aunque no reconocido, porque tienen un significado especial que nos abre entendimiento para nuestros días. Un vigía divino, aunque no reconocido, miraba la escena de profanación y oía la alegría sacrílega. Pronto el huésped no invitado hizo sentir su presencia. Al llegar el desenfreno a su apogeo, apareció una mano sin sangre y trazó en las paredes del palacio, con caracteres que resplandecían como fuego, palabras que aunque desconocidas para la vasta muchedumbre, eran un presagio de condenación para el rey y sus huéspedes
ahora atormentados por su conciencia. Entonces escribía una mano en la pared del palacio palabras, pero también también se dice y caracteres. De hecho, en algunos pasajes los llama caracteres, que eran, dice, con caracteres que resplandecían como fuego. Palabras que, aunque eran desconocidas para la vasta muchedumbre, eran un presagio de condenación para el rey y sus huéspedes, ahora atormentados por su conciencia. Palabras desconocidas para la vasta muchedumbre. Y el vigía divino no era reconocido. Tenemos que tenerlo en cuenta. Y sobre todo desde ahora quiero introducir esta parte para tenerla en cuenta, que son palabras desconocidas para la vasta muchedumbre. Las palabras que escribió la mano del vigía divino no reconocido eran palabras desconocidas para la vasta muchedumbre. Y tiene una relación o similitud, o esta parte de índole análoga al sueño que tuvo Nabucodonosor y que le fue arrebatado, que no podía recordar. Entonces su interpretación era desconocida también para la vasta muchedumbre. Y tanto el sueño de Daniel en el capítulo 2, y tanto el sueño de Nabucodonosor en el capítulo 2, y las palabras que escribió el vigía divino no reconocido, que eran desconocidas para la vasta muchedumbre, tanto el sueño de Nabucodonosor en el capítulo 2 como estas palabras no reconocidas por la vasta muchedumbre en el capítulo 5, que son Mene, Mene, Tekel, Upharsin, eran desconocidas porque Dios tenía un propósito de que fueran desconocidas. Y a medida que vamos a desarrollar este estudio, ustedes se van a dar cuenta cuál era el propósito de Dios para que estas palabras fueran no reconocidas por la vasta muchedumbre. Así que dice acá, un vigía divino no reconocido. Y vamos a leer una cita de testimonios para los ministros que se encuentra en la página 507, párrafo 3. A menos que estemos avanzando diariamente en la ejemplificación de las virtudes cristianas activas. Vuelvo a repetir, es muy importante esta parte. Al menos que estemos avanzando diariamente en la ejemplificación de las virtudes cristianas activas, no reconoceremos las manifestaciones del Espíritu Santo en la lluvia tardía. Podrá estar derramándose en los corazones de los que están en torno de nosotros, pero no lo percibiremos ni lo recibiremos. El Espíritu Santo también, si nosotros no estamos avanzando en la ejemplificación de las virtudes cristianas activas, el Espíritu Santo, igual que la mano que escribió en el muro del palacio del rey, Mene, Mene, Tekel, Upharsin, ese vigía divino no era reconocido,
Si nosotros no estamos avanzando en las virtudes cristianas activas, el Espíritu Santo está cayendo alrededor de nosotros, pero nosotros tampoco, como Belsasar y sus invitados a la fiesta, no reconocieron el vigía divino que escribió en la pared, nosotros tampoco reconoceremos al Espíritu Santo que está siendo derramado sobre nosotros. Y dice acá, y no será reconocido no solo por todas las entidades, no será reconocido por la Iglesia Adventista, no será reconocido por los Estados Unidos, no será reconocido por el mundo, porque no hemos estado avanzando en las virtudes cristianas activas. Tenemos acá un título que dice personajes, pero yo lo escribí en el PDF, lo traduje en el PDF como personajes, porque caracteres también traduce como personajes, pero no es personajes, sino caracteres que brillaron como fuego. Y caracteres también traduce letras que brillaron como fuego. Y para examinar esta frase, caracteres que brillaron como fuego, vamos a leer Deuteronomio 32, Deuteronomio 33, verso 2. Y dijo, Jehová vino de Sinaí y de Seir les esclareció, resplandeció del monte de Parán y vino con 10,000 santos, a su diestra la ley de fuego para ellos. Entonces está hablando allí en Deuteronomio de la ley de fuego, la ley en letras, en caracteres de fuego. Vamos a leer también Hebreos 12:29 que dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces todo esto se relaciona, la ley de fuego para ellos, nuestro Dios es fuego consumidor. Eso se relaciona con la frase de los versos arriba que dice que escribió, dice así, con caracteres, la mano que escribió en el palacio del rey, con palabras con caracteres que resplandecían como fuego. Estos pensamientos que me vienen son para los que no, para los que rechazan el vigía divino, para los que rechazan este camino, son terribles en verdad, porque dice que nuestro Dios es amor para los que le obedecen, pero será fuego consumidor a su venida para el impío. Y eso le fue escrito en la pared al rey Belsasar, Mene, Mene, Tekel, Uparsin, eran caracteres que resplandecían como fuego. Y el Señor viene de Seir, del monte de Parán, y vino con 10,000 santos a su diestra, la ley de fuego para ellos. Vamos a leer una cita acá que está en el tomo 1 de Mensajes Selectos,
página 254, párrafo 1. Son pocos los que comprenden el tema de la responsabilidad personal del hombre. Sin embargo, es asunto de máxima importancia. Todos podemos obedecer y vivir, o podemos transgredir la ley de Dios, desafiar su autoridad y recibir el castigo consiguiente. De modo que a cada alma le incumbe decididamente la pregunta: ¿obedeceré la voz del cielo? ¿Las 10 palabras pronunciadas en el Sinaí? ¿O iré con la multitud que pisotea esa ígnea ley? Esa ley de fuego es lo mismo que esa ígnea ley. ¿Obedeceré esas 10 palabras o obedeceré esos 10 caracteres? ¿O iré con la mayoría que pisotea esa ley de fuego, esa ígnea ley? Leeremos la siguiente cita acá en Profetas y Reyes, página 524. Acallada quedó la ruidosa alegría en la fiesta de Belsasar, por supuesto. Mientras que hombres y mujeres dominados por un terror sin nombre miraban cómo la mano trazaba lentamente los caracteres misteriosos. Como en visión panorámica, desfilaron ante sus ojos los actos de su vida impía. Les pareció estar emplazados ante el tribunal de Cristo, ante el tribunal de Dios, del Dios eterno, cuyo poder acababan de desafiar. Donde tan solo unos momentos antes habían prevalecido la hilaridad y los chistes blasfemos, se veían rostros pálidos y se oían gritos de miedo. Cuando Dios infunde miedo en los hombres, no pueden ocultar la intensidad de su temor. Esto en la fiesta de Belsasar. Cuando Dios infunde miedo en los hombres, no pueden ocultar su terror. Cuando apareció la mano sin sangre en la fiesta de Belsasar, todos fueron sobrecogidos por un terror sin nombre. Y para este título, Terror sin nombre, tenemos una cita acá en El deseado de todas las gentes, página 702, que dice: un silencio sepulcral parecía haber caído sobre el Calvario. Un terror sin nombre dominaba a la muchedumbre que estaba rodeando la cruz. Las maldiciones y los vilipendios quedaron a medio pronunciar. Hombres, mujeres y niños cayeron postrados al suelo. Rayos vívidos fulguraban ocasionalmente de la nube y dejaban ver la cruz y el Redentor crucificado. Sacerdotes, príncipes, escribas, verdugos y la turba, todos pensaron que había llegado su tiempo de retribución. Después de un rato, alguien murmuró que Jesús bajaría ahora de la cruz. Algunos intentaron regresar a tientas a la ciudad, golpeándose el pecho y llorando de miedo. La historia de la fiesta de Belsasar y la historia de la crucifixión de Cristo
Ambas representan la crisis de la ley dominical. Ellos crucificaron a Cristo allá. Aquí nuevamente en la crisis del periodo de la ley dominical vuelven a crucificar a Cristo, violando su santa ley. Es durante estos eventos que la ley de Dios es invalidada. Vamos a leer allí Salmo 126 y Salmos 119, 126 y Hebreos 6, 6. Pero antes de leerlo voy a terminar con esta meditación acá. Es durante el periodo de la crisis de la ley dominical que la ley de Dios es invalidada. Y es durante este tiempo que un terror sin nombre se apoderará de Babilonia. Vamos a leer entonces Salmo 119, 126. De la Babilonia moderna. Un terror sin nombre se apoderará de la Babilonia moderna. Salmo 119, 126. Ciento 126. El salmo más largo, 119. 126 dice: tiempo es de actuar porque han invalidado tu ley. Y cuando el Señor viene a actuar, un terror sin nombre se apodera de los rebeldes. Vamos a leer Hebreos 6:6. Hebreos 6:6. Y recayeron. Vamos a leerlo desde el verso 4 para entender más. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos participantes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Es imposible. Esto se aplica ¿a quién? Se aplica a la Iglesia Adventista. Se aplica a los Estados Unidos. Se aplica a todos los que una vez conocieron la luz y cayeron y la rechazaron. Han crucificado a su Señor nuevamente. Han crucificado a Jesús nuevamente y lo han expuesto al vituperio. Tenga Dios misericordia de nosotros y nos ayude a mantenernos firmes y a hacer cada día más firme en nuestra vocación y no recaer. Entonces dice, los Estados Unidos, la Iglesia Adventista, Babilonia.
conocieron la luz y la rechazaron. Fueron participantes del Espíritu Santo y lo rechazaron. Ahora, en estos tiempos de crisis, del periodo de crisis de la ley dominical, no reconocen el Espíritu Santo, no reconocen el vigía divino. Por eso es que Él es desconocido. Vamos a leer una cita que está en el Conflicto de los Siglos, página 623. Y dice así: es imposible describir el horror y la desesperación de aquellos que pisotearon los preceptos de Dios. El Señor les ha dado su ley con la cual hubieran podido comparar su carácter y ver sus defectos, mientras que había una oportunidad para arrepentirse y reformarse. Pero con el afán de asegurarse el favor del mundo, pusieron a un lado los preceptos de la ley y enseñaron a otros a transgredirlo. Pusieron a un lado los preceptos de la ley y enseñaron a otros a transgredirlo. Enseñaron a otros a transgredirlo. Eso es terrible, porque nosotros ni siquiera nos imaginamos cuánto es el valor de un alma a los ojos de Dios. Se empeñaron en obligar al pueblo de Dios a que profanase su sábado. Ahora los condena aquella misma ley que despreciaran. Ya echan de ver que no tienen disculpa. Eligieron a quien querían servir y adorar. Entonces vosotros volveréis y echaréis de ver la diferencia que hay entre el justo y el injusto, entre aquel que sirve a Dios y aquel que no le sirve. Malaquías 3:18. Los enemigos de la ley de Dios, desde los ministros hasta el más insignificante entre ellos, adquieren un nuevo concepto de lo que es la verdad y el deber. Son los ministros los que dirigieron al pueblo, los que invalidaron la ley y los líderes del pueblo. Ahora en la crisis de la ley dominical, cuando viene en ese periodo, cuando viene juicio de fuego, ahora mirarán la ley de Dios, tendrán un nuevo concepto de la verdad. Pero reconocen demasiado tarde que el día de reposo del cuarto mandamiento es el sello del Dios vivo. Ven demasiado tarde la verdadera naturaleza de su falso día de reposo y el fundamento arenoso sobre el cual construyeron. Se dan cuenta de que han estado luchando contra Dios. Los maestros de la religión condujeron las almas a la perdición mientras profesaban guiarlas hacia las puertas del paraíso. No se sabrá antes del día del juicio final cuán grande es la responsabilidad de los que desempeñan un cargo sagrado. Cuán grande, no se sabrá hasta el día del juicio final, cuán grande es la responsabilidad de los que desempeñan un cargo sagrado. Y la responsabilidad de cualquier otro ministro no es mayor a la responsabilidad de los ministros de la Iglesia Adventista, sobre el cual fue derramada mucha luz. Y no han estado guiando al pueblo a la altura de luz que les fue dada. Y dice acá, no se sabrá hasta el día del juicio final cuán grande es la responsabilidad de los que desempeñan un cargo sagrado
y cuán terribles son los resultados de su infidelidad. Solo en la eternidad podrá apreciarse debidamente la pérdida de una sola alma. Terrible será la suerte de aquel a quien Dios diga: apártate, mal servidor. Conflicto de los siglos, página 623. Tenemos otra cita, la siguiente cita acá. Queremos mostrar que este capítulo, en todo el capítulo de Daniel 5, está escrita la ley dominical y se aplica al periodo de la crisis de la ley dominical. Y por eso tenemos todas estas citas aquí. Así que tengamos eso en el pensamiento. Y mi esperanza es en el Señor que puedan entender este mensaje. Los gobernantes de la tierra tomarán su posición por encima del gran creador del mundo. Las afirmaciones de un falso sábado se presentan al frente, y los gobernantes y el pueblo actuarán según el principio de una política miope. El falso sábado, el primer día de la semana, será aceptado, y los gobernantes se unirán con el hombre de pecado para restaurar su perdida ascendencia. Las leyes que imponen la observancia del domingo como sábado traerán consigo una apostasía nacional de los principios del republicanismo sobre los cuales el gobierno ha sido fundado. La religión del papado será aceptada por los gobernantes y la ley de Dios será invalidada. Manuscritos Liberados, volumen 7, página 191. Y quiero decirles que en Estados Unidos, según el autor de este tema y de estas series, Daniel Fontenot, de Arkansas, dice que se lleva allá una discusión en los líderes de esa nación. Unos están de acuerdo en abolir el republicanismo y otros no. Pero dice él que hay que escuchar las noticias, porque a partir de noviembre del año pasado, el republicanismo empezó a ser abolido de la Constitución. Y el republicanismo pues está siendo abolido y los líderes de la nación entonces están aceptando el falso día de reposo y se está cumpliendo la profecía. Eso está ocurriendo precisamente en estos periodos de tiempo de la crisis de la ley dominical que ya empezó. Daniel 5:6. Entonces el rey se puso pálido y sus pensamientos le turbaron. Se desencajaron las articulaciones de sus caderas y sus rodillas se chocaron la una contra otra. Eso dice Daniel 5:6. Y Jeremías, estamos relacionando también acá, Daniel 5:6 y Jeremías 50, 40 al 43, que dice: como cuando Dios trastornó a Sodoma, a Gomorra y a las ciudades vecinas, dice Jehová, no morará allí nadie, ni la habitará hijo de hombre,
He aquí que viene un pueblo del norte, una gran nación, y muchos reyes se despertarán en los confines de la tierra. Empuñan el arco y la lanza, son crueles, no tienen misericordia. Su estruendo resuena como el mar. Montan sobre caballos y como un solo hombre se disponen para la batalla contra ti, oh hija de Babilonia. El rey de Babilonia oyó su fama y sus manos se debilitaron y la angustia se apoderó de él. Dolor como mujer que da a luz. Esto se relaciona también con lo que ocurrió con el rey Belsasar cuando vio la mano que escribía en la pared caracteres que brillaban como el fuego. Dice que se desencajaron sus articulaciones de sus caderas y sus rodillas se chocaban la una contra la otra. Igual acá en Jeremías, cuando vinieron esos hombres crueles sobre Babilonia, el rey oyó su fama y sus manos se debilitaron. La angustia se apoderó de él, dolor como mujer que da a luz. Y eso también lo vamos a leer y vamos a relacionarlo porque eso va a ocurrir también para este tiempo. Pero vamos a leer Salmo 48, 4 y 7. Salmo 48, 4 y 7. Salmo 48, 4 hasta el 7. Dice así: porque he aquí los reyes de la tierra se reunieron, pasaron todos. Ahora también se reunieron los reyes de la tierra en la ONU. Y viéndola ellos así, se maravillaron, se turbaron, se dieron de prisa a huir. ¿A quién? ¿A quién veían así? Al remanente, al pueblo de Dios. Se maravillaron, se turbaron, se dieron prisa a huir. Les tomó allí temblor, dolor como la mujer que da a luz. Con viento solano quiebra tú las naves de Tarsis. Con viento solano quiebras tú las naves de Tarsis. Entonces vemos relacionado aquí el terror sin nombres, el espanto, los dolores como la mujer que da a luz. También lo vemos relacionado en Daniel 11, 44. Y Daniel 11:44 es para los días del tiempo del fin, es para nuestros días. Y dice así: pero las noticias del oriente y del norte lo espantarán. ¿A quién? Al rey del norte, al papa, al papado, a la Babilonia moderna. Pero noticias del oriente y del norte lo espantarán. Saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Todo eso está relacionado con el espanto, con el terror sin nombres. Profetas y reyes. 524 declara las palabras que, aunque desconocidas para la vasta multitud, eran un presagio de condenación para el rey, ahora con la conciencia golpeada, y para sus huéspedes. Ahora, cuando vieron esas palabras, tenían la conciencia golpeada, y esas palabras, mene, mene, tekel, upharsin, eran un presagio de condenación para el rey y sus huéspedes. La palabra presagio se define en el diccionario de inglés Webster de 1828. Un presagio
de enfermedad, cualquier signo o prodigio anterior que indique la proximidad del mal o la calamidad. Esto es exactamente lo mismo que la palabra tiding, noticias, que la palabra en inglés tiding, noticias, y en español noticias. Entonces las palabras escritas frente al candelero sobre el yeso de la pared del palacio del rey eran esencialmente las mismas como las noticias proféticas del oriente y del norte que perturbaron al rey del norte en Daniel 11:44. Noticias del oriente y del norte lo espantarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Entonces, Patriarcas y Profetas dice que las palabras mene, mene, tekel, uparsin eran un presagio de condenación. Y presagio es lo mismo que noticias. Entonces, esas palabras mene, mene, tekel, uparsin eran el presagio, las noticias para Belsasar, que lo espantaron y lo tomó temblor, que se daba una rodilla contra la otra. También son las noticias del oriente y del norte en Daniel 11:44, pero noticias del oriente y del norte lo espantarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Lo que queremos aquí es que ustedes vean la relación de este capítulo de Daniel 5 con este periodo de la crisis de la ley dominical que ya empezó. Y por favor, nos queda poco tiempo. Debemos arrepentirnos rápido antes de que nos quedemos por fuera y tengamos que enfrentar el castigo divino. Otra cita aquí en Profetas y Reyes 386. Belsasar era el más aterrorizado de todos. Se dice que en el tiempo, y más adelantico lo voy a leer, que el tiempo de Nabucodonosor se aplica, creo que a los mileritas, al inicio de los mileritas, al inicio de los Estados Unidos y al inicio de la iglesia adventista. Pero Belsasar, el tiempo de Belsasar se aplica para nosotros, para nuestros días. Entonces dice, Belsasar era el más aterrorizado. Él era quien llevaba la mayor responsabilidad por la rebelión contra Dios que había llegado esa noche a su apogeo en el reino babilónico. En presencia del vigía invisible, representante de aquel cuyo poder había sido desafiado y cuyo nombre había sido blasfemado, el rey que se quedó en presencia del vigía invisible, representante de aquel cuyo poder había sido desafiado y cuyo nombre había sido blasfemado, el vigía invisible, el Espíritu Santo. El rey se quedó paralizado de miedo, su conciencia se despertó, desatáronse las ceñiduras de sus lomos y sus rodillas se batían la una contra la otra. Belsasar se había levantado impíamente contra el Dios del cielo y había confiado en su propio poder, sin suponer siquiera que alguno pudiera atreverse a decirle, ¿por qué obras así? Ahora comprendía que le tocaba dar cuenta de la mayordomía que le había sido confiada y que no podía ofrecer excusa alguna por haber despreciado sus oportunidades ni por su actitud desafiante. Entonces, Belsasar era el más responsable de todos. Los Estados Unidos ahora es el más responsable de todos, porque se dice
que las naciones de la tierra seguirán el ejemplo de lo que haga Estados Unidos. Entonces, Belsasar era el más aterrorizado de todos porque él era el más responsable de todos. Pero recuerden, hermanos, estoy hablando a nivel de naciones, a nivel de iglesia, pero también cada uno de nosotros seremos juzgados individualmente como si no hubiera otra persona en el mundo. Vamos a leer el siguiente capítulo acá del tomo 4 del Espíritu de Profecía. El siguiente capítulo no, sino la siguiente cita del tomo 4 del Espíritu de Profecía, página 398, párrafo 1. Dice, aquí me equivoqué con porque lo escribí en inglés, pero dice que la nación más favorecida sobre la tierra es los Estados Unidos. Las más grandes bendiciones de la providencia escudaron este país. Y sobre ellos fueron derramadas las más grandes bendiciones. Aquí el perseguido y el oprimido han encontrado refugio. Aquí la fe cristiana en su pureza ha sido enseñada. Este pueblo ha sido recipiente de grande luz, de tan grande luz que son misericordias sin rival. Pero estos dones han sido pagados con ingratitud y olvido de Dios. El infinito tiene un registro con las naciones y su culpa es proporcionada a la luz rechazada. Un terrible registro ahora permanece en el cielo contra nuestra tierra, pero los crímenes que deben llenar la medida de su iniquidad es cuando invaliden la ley de Dios. Dije, eso está en Primeros Escritos 398, párrafo 1. No Primeros Escritos, en Espíritu de Profecía, capítulo 4, 398, párrafo 1. Vuelvo y repito, Espíritu de Profecía, tomo 4, página 398, párrafo 1. El párrafo de Profetas y Reyes nos dice que Belsasar había confiado en su poder. El nombre de Belsasar significa Bel protege al rey. Confió en su poder. Y su nombre, Belsasar, significa Bel, el Dios de ellos, Bel protege al rey. Pero en la noche que fue tomado el reino por los reyes de los medos y los persas, el rey no lo protegió. Leeremos una cita acá en Profetas y Reyes 527. En vano trató el rey de leer las letras ardientes, letras de fuego, letras, caracteres que eran un presagio y una condenación. En vano trató de leer las letras. Encerraban un secreto que él no podía sondear, un poder que le era imposible comprender o contradecir. Desesperado, se volvió a los sabios de su reino en busca de ayuda. Su grito frenético repercutió en la asamblea cuando invitó a los astrólogos, caldeos y adivinos a que leyesen la escritura. Prometió cualquiera que leyese esta escritura y
me mostrase su declaración, será vestido de púrpura y tendrá collar de oro a su cuello, y en él se enseñoreará él, y tendrá collar de oro a su cuello, y en el reino se enseñoreará el tercero. Pero de nada valió la súplica que dirigió a sus consejeros de confianza, ni su ofrecimiento de ricas recompensas. La sabiduría celestial no puede comprarse ni venderse. Todos los sabios del rey no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su declaración. Les era tan imposible leer los caracteres misteriosos como lo había sido para los sabios de una generación anterior interpretar los sueños de Nabucodonosor, Profetas y Reyes 527. Entonces el espíritu de profecía aquí nos relaciona en Profetas y Reyes, en la página 527, nos relaciona los sabios que fueron llamados para interpretar el sueño de Nabucodonosor no podían revelar su sueño ni su interpretación. Tampoco los sabios y los hombres, los sabios del rey Belsasar, podían leer esas palabras que fueron escritas en la pared, ni dar su interpretación. Tenía un propósito. Dios no quería que esos sabios dieran una interpretación falsa. Y por eso ellos no podían revelar no pudieron revelar ni la interpretación del sueño, ni la interpretación de las letras en la pared, porque les fue arrebatado de ellos, porque ellos, si hubieran podido dar una interpretación falsa, lo hubiesen hecho. Y así lo dicen en los libros del espíritu de profecía, que Dios le arrebató el sueño a Nabucodonosor para que los sabios de Babilonia no pusieran una interpretación falsa allí. Fue Daniel el que dio la interpretación verdadera, por eso Daniel era el único que pudo interpretar, revelar, decir el sueño a Nabucodonosor y dar su interpretación, y fue el único que pudo revelar la escritura en la pared, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Dice acá, esto es muy similar a la historia de Daniel capítulo 2. En ambos capítulos hay un secreto que él deseaba mucho interpretar. En ambos capítulos el rey pide a los sabios, los magos, los astrólogos, adivinos, etcétera, que interpreten el secreto, pero no pueden. En ambos casos se les ofrece a los hombres sabios obsequios y recompensas y gran honor si quieren interpretar el secreto. En ambos capítulos alguien presenta al rey a Daniel y le informa que Daniel es capaz de interpretar el secreto. Y luego Daniel interpreta el secreto. En Daniel 4, Nabucodonosor tiene un sueño y llama a los sabios para que interpreten el sueño, pero son incapaces. Por fin llama a Daniel e interpreta el sueño. El capítulo 2 de Daniel y el capítulo 5 de Daniel están conectados, tanto históricamente como proféticamente. Note nuevamente las dos últimas oraciones del párrafo anterior. Todos los hombres sabios del rey no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su declaración. Les era tan imposible leer los caracteres misteriosos como había sido para los sabios de una generación anterior interpretar los sueños de Nabucodonosor. Están conectados tanto históricamente como proféticamente
capítulo 2 y capítulo 5 de Daniel. Dice acá, habían sido los hombres sabios de una generación anterior para interpretar los sueños de Nabucodonosor. Ya hemos establecido la verdad en estos versos que el tiempo de Nabucodonosor, que el tiempo del levantamiento, que el tiempo de Nabucodonosor representa en diferentes niveles los primeros años tanto del surgimiento de los Estados Unidos y el levantamiento de los mileritas o de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. El tiempo de Belsasar representa nuestro tiempo. Por tanto, los sabios de nuestros días, de los últimos días, nuestros días, no serán capaces de leer los misteriosos caracteres del fuerte clamor. Los sabios de los últimos días, los ministros, los pastores adventistas, no serán capaces de leer los caracteres del fuerte clamor que los hombres sabios de la época de Guillermo Miller fueron capaces de leer. Los caracteres misteriosos, los hombres sabios de la época de Guillermo Miller fueron capaces de leer los caracteres misteriosos del clamor de medianoche. ¿Por qué no pueden? Es la pregunta. Y Mateo 13, del 9 al 16, nos la contesta. El que tiene oídos, que oiga. Entonces se acercaron los discípulos y le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Y él respondiendo les dijo, porque a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por esto les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni tampoco entienden. Además, se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice, de oído oiréis y nunca entenderéis, y mirando miraréis y nunca veréis, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, y con los oídos han oído torpemente, han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, ni entiendan con el corazón, ni se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. No podían reconocerlo. El clamor de medianoche, el fuerte clamor, el derramamiento del Espíritu Santo, porque no servían a Dios con sincero corazón, porque no vivían las virtudes cristianas, no las ejemplificaban diariamente, no eran activas en la vida de ellos, por eso no lo reconocían, por eso no conocían el fuerte clamor. Y Mateo 14, 34 al 35 dice, todo esto habló Jesús en parábolas a las multitudes y sin parábolas no les hablaba, de manera que se cumplió lo dicho por medio del profeta, diciendo, abriré mi boca con parábolas, publicaré cosas que han estado ocultas desde la fundación del mundo. Entonces por eso no reconocían el vigía divino.
el vigía invisible no reconocido, porque no vivían, porque lo rechazaron diariamente, porque de labios honraban al Señor, pero su corazón estaba lejos de ellos. Los acontecimientos históricos relatados en el sueño del rey Nabucodonosor fueron importantes para él, pero le fue arrebatado el sueño para que los hombres sabios, por su pretendida comprensión de los misterios, no colocaran sobre él una falsa interpretación. Las lecciones enseñadas en él fueron dadas por Dios para los que viven en nuestros días, en los últimos días. Esto está diciendo el espíritu de profecía. Y al terminar la cita, al terminar de leer esta cita, diré en qué libro y en qué página está. La incapacidad de los sabios para contar el sueño es una representación de los sabios de la actualidad que no han aprendido ni discernido el conocimiento del Altísimo y por lo tanto son incapaces de entender las profecías. Los más eruditos de la tradición mundial que no están mirando para escuchar lo que Dios dice en su palabra y abrir sus corazones para recibir esa palabra y dársela a los demás, no son representantes de los suyos. No son los hombres grandes y eruditos de la tierra, reyes y nobles, que recibirán la verdad para vida eterna, aunque les será traída. Y esto está en Testimonios Especiales sobre Educación, páginas 11 y 12. En Isaías 29, del 9 a 16, dice: Quedad asombrados y maravillados, cegaos, y quedad ciegos, embriagaos, pero no con vino, tambaleaos, pero no con licor. Porque Jehová ha derramado sobre vosotros espíritu de letargo. Ha cerrado vuestros ojos a los profetas. Ha cubierto vuestras cabezas a los videntes. Toda la visión será como palabras de un libro sellado, y cuando lo dan al que sabe leer y le dicen: por favor, lee esto, él dice: no puedo, porque está sellado. Y cuando dan el libro al que no sabe leer y le dicen: por favor, lee esto, él dice: no sé leer. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca con su boca y me honra solo con sus labios, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí está basado en mandamiento de hombres. Por eso he aquí que volveré a hacer maravillas con este pueblo, maravilla sobre maravilla. Entonces perecerá la sabiduría de sus labios, y el entendimiento de sus entendidos se eclipsará. Ay de los que se esconden de Jehová en lo profundo, encubriendo los planes, realizan sus obras en las tinieblas, diciendo: ¿quién nos ve y quién nos conoce? ¿Cómo trastornáis las cosas? ¿Acaso el alfarero será considerado como el barro? ¿Acaso lo que ha sido hecho dirá de quién lo hizo? ¿Él no me hizo? Dirá lo que ha sido formado del que lo formó: ¿él no tiene entendimiento? Como los argumentos basados en los periodos proféticos resultan irrefutables,
los adversarios trastornaron de prevenir la investigación de este asunto, enseñando que las profecías estaban selladas. De este modo, los protestantes seguían la huella de los romanistas. Un momentico acá. Seguían la huella de los romanistas, quedamos allá. Los protestantes seguían la huella de los romanistas. Mientras que la iglesia papal le niega la Biblia al pueblo, las iglesias protestantes aseguraban que parte importante de la palabra sagrada, o sea, la que pone a la vista verdades de especial aplicación para nuestro tiempo, no podía ser entendida. Los ministros y el pueblo declararon que las profecías de Daniel y de Apocalipsis eran misterios incomprensibles, pero Cristo había llamado la atención de sus discípulos a las palabras del profeta Daniel relativas a los acontecimientos que habían de desarrollarse en tiempo de ellos, y les había dicho: el que lee, entienda. Y la aseveración de que el Apocalipsis es un misterio que no se puede comprender es rebatida por el título mismo del libro, Revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca y ya llegó, lo estamos viviendo. Esto está en Apocalipsis 1:3. El profeta dice: bienaventurado el que lee. Hay quienes no quieren leer, la bendición no es para ellos. Y los que oyen, hay algunos también que se niegan a oír cualquier cosa relativa a las profecías. La bendición no es tampoco para esta clase de personas. Y guardan las cosas en ella escritas. Muchos se niegan a tomar en cuenta las amonestaciones e instrucciones contenidas en Apocalipsis. Ninguno de ellos tiene derecho a la bendición prometida. Todos los que ridiculizan los argumentos de la profecía y se mofan de los símbolos dados solamente en ella, todos los que se niegan a reformar sus vidas y a prepararse para la venida del Hijo del Hombre, no serán bendecidos. Ante semejante testimonio de la inspiración, ¿cómo se atreven los hombres a enseñar que el Apocalipsis es un misterio fuera del alcance de la inteligencia humana? Es un misterio revelado, un libro abierto. El estudio del Apocalipsis nos lleva a las profecías de Daniel, y ambos libros contienen enseñanzas de suma importancia dadas por Dios a los hombres acerca de los acontecimientos que han de desarrollarse al fin de la historia de este mundo. A San Juan le fueron descubiertos cuadros de la experiencia de la iglesia que resultaba de interés profundo y conmovedor. Vio las circunstancias, los peligros, las luchas y la liberación final del pueblo de Dios. Consigna los mensajes finales que han de hacer madurar la mies de la tierra, ya sea en gravillas para el granero celestial o en manojos para los fuegos de la destrucción. Le fueron revelados asuntos de suma importancia, especialmente para la última iglesia,
con el objeto de que los que se volviesen del error a la verdad pudiesen ser instruidos con respecto a los peligros y luchas que les esperaban. Nadie necesita estar a oscuras en lo que concierne a lo que ha de acontecer en la tierra. ¿Por qué existe, pues, esta ignorancia general acerca de tan importante porción de las Escrituras? ¿Por qué es tan universal la falta de la voluntad para investigar sus enseñanzas? Es resultado de un esfuerzo del príncipe de las tinieblas para ocultar a los hombres lo que revela sus engaños. Por eso Cristo, el revelador, previendo la guerra que se hará al estudio del Apocalipsis, pronunció una bendición sobre cuantos leyesen, oyesen y guardasen las palabras de la profecía. Eso está en el Conflicto de los Siglos, páginas 340 y 341. Con esta cita venimos al fin de este estudio. Mi esperanza, como la esperanza del autor de este tema, es que ustedes también puedan entender que este capítulo se aplica al final o en el periodo de la crisis de la ley dominical, que se preparen para que puedan estar firmes, para que puedan rechazar la marca de la bestia y reconozcan, vivan las virtudes cristianas para que reconozcan el fuerte clamor que el Espíritu Santo está siendo derramado y no suceda como en la fiesta de Belsasar, que el vigía divino no fue reconocido. Y bueno, pues acompáñenme a tener la última palabra de oración y por favor, si entienden el tema, si les gustan, ayuden a repartirlo para que otros puedan darse cuenta de los peligros en los que estamos y puedan ir arrepentidos a Jesús y puedan reconocer que el Espíritu Santo está cayendo sobre nosotros y que no sea como el vigía divino no reconocido por ellos. Acompáñenme en una palabra de oración. Señor, muchas gracias por poder poner este tema en el registro público. Te pido una bendición para los que van a ver este video. Te pido que lo lleves en las alas del viento y lo esparzas a través de todos los que te están buscando y que sea una bendición para ellos, para la salvación de sus almas y para la honra y gloria de tu nombre. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.